Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hacer una especie de repaso de todo lo que hemos visto porque quiero hacer unas simplificaciones de todo lo que hemos estado viendo, ya que nuestro deseo es construir una hoja que nos permita sacar secciones transversales, ¿verdad? En cuanto a corte y terraplén, las áreas de corte, áreas de terraplén que nos permita obtener sus ceros, los ceros del terraplén, los ceros del corte, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte nos interesa y por el momento la hoja que tenemos ha sido una hoja de trabajo, una hoja más con fines didácticos. Hay cosas que están allí de más, pero que son necesarias para que entendamos todo este proceso, ¿no? Así que por favor les pido que estén atentos porque vamos a recapitular y a la vez vamos a ir notando qué es lo que no nos va a seguir sirviendo, ¿verdad? O cómo lo vamos a cambiar para que sea más práctico en ese sentido. Bueno, primero que todo, nosotros debemos recordar que hicimos una función que nos permitía extraer los datos, el valor del dato X y el valor de dato Y de pues una lista de información que era obtenida a través de AutoCAD mediante el comando list, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros extraemos el valor de X para cada punto dentro de nuestra sección transversal que originalmente se encontraba o se encuentra en un AutoCAD, ¿no? Esa fue el origen, o ese fue el origen de nuestro planteamiento, y de hecho a veces va a ser así. Entonces, quiero independizar, mi primer punto es independizar esa parte de nuestra hoja de cálculo para tener una hoja de cálculo más transparente, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la hoja de cálculo y aquí tenemos esta hoja de cálculo mucho más transparente que solo tiene información de en X y Y del terreno. Es más, aquí en lugar de Y, en lugar de X podríamos decir distancia, ¿no? Distancia. Y aquí en lugar de Y le podríamos llamar cota, ¿verdad? Igual acá pudiera llamarse de la misma manera distancia y cota, ¿verdad? Para asemejarlo más a una sección, ¿no? La distancia a partir de este punto y su cota. Aquí o más bien de este cero, ¿verdad? Aquí hay 4 metros, igual la podremos trasladar a ceros, pero ahorita pensemos en esto, es algo más simplificado, ¿no? Entonces tenemos de aquí para acá y de aquí para acá, etcétera, ¿no? Esta es una sección más ad hoc, en este caso a lo que nosotros vamos a estar trabajando, porque la idea es que estos datos los podamos nosotros meter en nuestra hoja de cálculo, nosotros los alimentemos, pues la alimentemos, ¿no? Y entonces yo necesito, cuando tengo datos de AutoCAD, pues los voy a conseguir aquí y luego los voy a copiar acá, ¿sí? De esa manera, cuando yo tenga datos de AutoCAD, utilizo el extrae X y extrae Y de manera independiente en esta hoja que le estoy llamando intermedio por la razón de que primero traigo los datos de AutoCAD aquí y luego ya me copio, ¿sí? Me los llevo con copiar, con control C, me los llevo y los pego acá, ¿no? Ahorita los relacioné mediante esta fórmula, estoy conectando estos valores, pero igual pueden ser pegados directamente, o bien si nosotros tenemos la sección, pues necesitamos transcribirlos aquí. ¿Cuál es la distancia en X y la cota? Para que en este caso sea más ad hoc, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera situación que tenemos que hacer.
necesitamos leer ahora datos de esta hoja que se llama secciones. Pero ¿qué tal tengo dos secciones? Entonces, si tuviera yo dos secciones, entonces, bueno, voy a tener varias hojas, ¿sí? Y vamos a ver en este caso un cambio en nuestra hoja de cálculo. Vamos a nuestro programa, un cambio en nuestro programa. Primero que todo, yo lo que hice es seguir llamando programa a donde veníamos trabajando de la última vez. Volví a separar las funciones en la hoja, ¿sí? Las funciones en este caso de extrae, porque son vinculadas al programa, las dos de extraer X y de extraer Y, pero no necesariamente forman parte del programa. La idea anterior fue para que ustedes vieran cómo podemos pasar datos de un lado a otro y cómo podemos hacerlos transparentes o no con private, ¿no? Ahora me regreso al programa y el programa ahora ya no los tiene, pero todavía sigue conteniendo esta función que se llama Y0, ¿no? Esta función ahorita regresamos a verlo, pero lo importante ahora es ver lo siguiente. Yo estoy diciéndole aquí a esta mi hoja de cálculo, ¿sí? Le estoy diciendo lo siguiente. Le estoy diciendo a mi hoja que me aparte o me reserve un espacio para hojas de trabajo. Y la hoja la voy a llamar, la hoja de trabajo o worksheet, la voy a asignar un nombre. Ese nombre se llama hoja y es mi archivero que se llama hoja. El archivero hoja puede contener hojas completas de cálculo. No es una variable de un solo valor, como lo hemos apartado originalmente, sino que ahora estamos reservando un espacio para almacenar el nombre de la hoja. El nombre de la hoja. Y aquí luego le decimos que coloque como ese nombre de hoja a la hoja activa. ¿Y cuál sería la hoja activa? La hoja donde yo me encuentro. Si me encuentro en esta, la hoja activa es secciones. Y si me encuentro en esta, la hoja activa es secciones 2, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros estar seleccionando la hoja donde vamos a estar trabajando. O sea, toda la información que se va a procesar va a corresponder exclusivamente a la hoja que estamos procesando, no a las demás. Para eso, bueno, vamos a notar lo siguiente. Aquí estoy en la sección esta y bueno, aquí no tengo datos todavía. Vamos a ejecutar el lector del terreno natural, lo ejecutamos y luego volvemos a activar nuestra función acá y miren que ya está colocando este punto en este lugar. Pero si yo me voy a la otra hoja aquí, se dan cuenta que queda tantito abajo y tienen el mismo valor, 95.46.1, 95.46.1. Es más, le doy así y ese es el valor que tiene. Le doy así y ese es el valor que tiene. Pero pues aquí no tiene ese valor realmente. Entonces, si yo vuelvo a utilizar esto y le digo ejecutar y otra vez lo activo acá, ahora sí ya tiene el valor de acá. Si se dan cuenta, pues cada vez en las hojas que corramos, estoy mostrándoles aquí que hay una variación en la sección que yo provoqué en este punto para que pudiéramos notar cómo ese cambio incide en la función, pero el cálculo de los valores que hizo internamente la computadora se basaron en la hoja activa, ¿sí? La hoja activa. Entonces aquí la hoja activa es la que se le asigna a esta variable, la variable tipo hoja de cálculo, ¿sí? Y cuando nos referimos, vamos a hacer un cambio aquí en el dato leído. El dato leído está haciendo otro cambio. El dato leído ahora dice hoja range. Y antes era nada más range, ¿verdad? Porque ahora va a leer de la hoja activa. Necesitamos que esta hoja que ya se declaró como activa sea la que realmente esté leyendo
nuestro sistema y no otra. O sea, cada cálculo pues lo vamos a hacer en su hoja activa. Eso es lo que quiero hacer notar para ustedes, ¿no? Hay otros cambios todavía, pero bueno, aquí es lo importante. El primer cambio importante es formato. Dividimos una zona intermedia para recibir datos de AutoCAD y tenemos hojas de trabajo que sirven para procesar secciones de manera más clara, ¿verdad? En esta hoja de trabajo pues tengo mis datos del terreno, mi línea base, hay una línea base construida aquí, mi línea base, y además solo es muy clara. No tengo un montón de información que no nos servía anteriormente, pero era información que de alguna forma nosotros estábamos ayudándonos, visualizando lo que internamente hacía el programa. Entonces hay cosas que ya no hace mi programa, ¿no? Hay cosas que ya no hace esta versión de mi programa y que hay que quitar, ¿no? Primero que todo, vamos a vernos acá. Al final decía presentar los datos en Excel de los valores de M y B pues en este caso de nuestra función por partes, ¿no? Ahora yo le estoy diciendo que ya no me los presente. Si no le digo que no me los presente, o sea, si esta instrucción que está aquí la voy a quitar por el momento, lo vamos a borrar, pero quiero que vean qué pasa, ¿no? Aquí me fui hacia abajo para que ustedes vieran que no hay nada, pero antes sí había, ¿no? Si yo le doy a ejecutar, pues incluso aquí ya me alteró un montón de cosas porque me puso datos en este lugar que no van, ¿no? Entonces, no, esos datos los hace porque así estaba programada con antelación. Ya no se necesitan esa información ahí. Si se dan cuenta, no nos sirven esos datos. Vaciarlos en la hoja nada más era para ejemplificar lo que estábamos haciendo. Ya no nos sirve. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues eliminarlo. Esta parte que yo lo había apartado aquí hasta el fin, esta parte que servía para escribir en la columna F y G, ya no me sirve. Entonces la voy a suprimir. Por eso ahora se llama Y del terreno versión 2. ¿Sí? Pero también, si se dan cuenta, pues ya no, tal vez no vaya yo a trabajar con el mínimo, ¿no? Este valor mínimo, sí, ya posiblemente yo no lo voy a utilizar ya, ¿sí? Eso lo utilicé con una finalidad nada más, ¿no? Entonces lo voy a cortar de acá y lo voy a dejar como una opción. Aquí al final lo voy a poner como valores mínimos. A ver, dice subvalor. Ah, sí, es que le separé aquí. Subvalores mínimos. Entonces, ahí lo voy a dejar por si en algún momento lo necesitara, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Este está de reserva. Ya lo quité de acá. Entonces mi programa se ve más corto, ¿no? Mi programa ya no tiene esos datos que estaban de más y ustedes pueden hacer ese arreglo. Estoy colocándole que sirve para poder trabajar en varias hojas, secciones de varias hojas, ir sacando sus detalles, sus datos, sus cálculos correctos, y podamos nosotros obtener resultados. Entonces, eso es lo que me interesaba por el momento ver con ustedes, estos pequeños ajustes. Arreglamos el formato de nuestra hoja de cálculo, los valores intermedios ahora los sacamos de aquí, pero igual aquí pudieran ustedes tener como sea, ¿no? Datos como quieran ustedes, digamos aquí puede ser el 0 y el programa lo va a leer como 0 o 0.1, no sé, el programa va a trabajar con esa información ahora y no va a importar, ¿verdad? A veces tenemos secciones así, pero ya los datos los podemos transcribir nosotros, no necesitamos que haya
un AutoCAD de por medio, sino que nosotros tenemos datos y ya más o menos de la libreta podemos ir sacándolos. Aunque no es lo que queremos todavía, es para que nos demos idea que esto ya puede ser manual, ¿no? Y de esa forma poder trabajar, ¿no? Todo lo demás sigue funcionando igual. Aquí si le damos 20, pues nos va a sacar el valor en 20. No lo sacó porque no hemos cargado. Con al F8 volvemos a ejecutar, ¿sí? Y volvemos a activar la función que está aquí. Ya está para 20, ¿no? No lo tenía, pero ahora le doy 17, pues ahora sí me lo hace correctamente porque ya cargué los datos del terreno. Lo que pasa que originalmente no tenía datos del terreno, ahora ya los tiene. En cuanto ya obtienen los datos del terreno, ya les es posible hacer estas líneas. Antes, mientras no tenga los datos del terreno cargados, no lo va a hacer, ¿no? Va a hacer ese detalle, ¿no? Bueno, entonces espero que haya quedado aclarado. Si se dieron cuenta, tenía yo una función que no, un pedazo de programa que servía para valores mínimos, pero le voy a poner private para que no me aparezca, porque me apareció ahorita que yo lo quise ejecutar las del terreno, y ahora sí al F8 y solamente me aparece el terreno, ¿no? Si yo no le pongo private no me va a aparecer aquí valores que no necesito ver, ¿no? Y ahora sí ya lo puedo ejecutar, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video. Quería que llegáramos hasta aquí. Les adelanto, aprovechando antes de irnos, esto para que entrar en materia en el siguiente video, ya que no me he consumido la media hora que suelo asignarle a esto. Así que 2-3 minutos más, no hay problema. Me voy a ir a mi presentación. En esta presentación tenemos lo siguiente, ¿no? En esta presentación podemos ver lo siguiente. Nuestra pretensión es esto. Como ya podemos nosotros ver, aquí hay una línea base. La línea base aquí es 0. Pero tenemos este valor, tenemos la línea base y tenemos este punto. Si nosotros sacamos la distancia que hay de aquí a acá y podemos dividir el terreno en fracciones con un ancho específico, un delta X específico, ¿sí? Entonces, a ver, omitido todos. Entonces, si podemos dividirlo en el terreno en fracciones con un incremento de franja de terreno, un incremento un tanto no diferencial, pero sí pequeño, y medimos todas las alturas y las multiplicamos por el ancho, pues más o menos vamos a tener el área del terreno, ¿no? La mayor aproximación la vamos a tener entre más pequeño más pequeño sea el tamaño de este delta X. Es como los diferenciales. De hecho, la metodología se conoce como la suma de Riemann, ¿sí? Aquí la vamos a poner, suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, mediante la suma de Riemann, que consiste en dividir pequeñas fracciones o franjas diferenciales o casi diferenciales de terreno y calcular su área de esa franja y luego sumarlas todas esas áreas, pues nos van a permitir estimar el área bajo el terreno, ¿no? Dense cuenta que de alguna manera se compensa un tanto. En esta altura podemos notar lo siguiente. A ver, voy a hacer un acercamiento mayor. En esta altura podemos notar lo siguiente. Hay una parte que está por fuera del terreno natural. Dijéramos que se está sobreestimando el valor allí del área, pero hacia el lado derecho hay una parte que le hace falta. Aquí en esta segunda parte se está subestimando el valor del área.
de tal forma que se compensa entre lo que está en el lado izquierdo y en el lado derecho. Se puede pensar que se llega a una compensación cuando la pendiente es uniforme. Cuando hay cambios de pendiente, pues lógicamente tendríamos algunos detalles como estos, pudiéramos tener detalles como estos. Aunque aquí realmente lo que faltó es subirlo a la altura media, ¿no? La altura media, aquí se compensa. Pero en el caso que estamos viendo acá, aquí ya no se podría compensar necesariamente, ¿verdad? Entonces van a haber pequeñas diferencias, pero entre más pequeño o nuestro incremento sea tan pequeño que sea además cómodo para calcularlo, entonces podremos tener una magnífica aproximación a 3, 4 o 5 decimales, que verdaderamente normalmente las áreas son calculadas con precisión de 2 decimales, pongan 3 decimales, no va a variar un cálculo, un gran volumen en ingeniería, ¿no? Para este tipo de cuestiones, ¿no? No va a variar una décima o una milésima. Es más, una décima tal vez pinta, una centésima ya no, una milésima es muy mínima, pero una 10 milésima, pues ya podríamos dejarla descartada. Entonces, trabajar con datos muy pequeños, con espacios muy pequeños, nos va a permitir estimar las áreas de manera más realista, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa metodología. Pueden utilizar también regla de Simpson, pero yo creo que para el fin de cómo modelamos el terreno, que de hecho el terreno no necesariamente está formado por una función por partes, a lo mejor algunas son curvas, a lo mejor algunas ni siquiera son así, ¿no? La estimación del modelo del terreno hecho por datos de topografía no necesariamente es tan real, así que yo creo que vale la pena la aproximación que podemos obtener a través de una sumatoria como esta. Nos vemos en la siguiente para que investiguen. Se los puse ahorita para que ustedes investiguen esto y sea más fácil para nosotros trabajar con ello. Hasta pronto.